Hablemos ahora de la penetración y el espionaje chino, no solo en Cuba, sino en toda América Latina e incluso en los Estados Unidos, que sigue siendo una preocupación en Washington, incluyendo al presidente Biden, que hace poco hizo un anuncio, al senador Marco Rubio, que envió una carta, y hemos convocado a Sergio Comas, analista político. Muy buenas noches. Buenas noches, Cabo. Gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos? Bueno, tú recordarás que en febrero hubo una crisis aquí en Estados Unidos llamada la de los globos espías chinos. Allí, finalmente, aunque eso se trató de minimizar, se pudo saber que esos aparatos tenían paneles solares que alimentaban con energía suficiente dispositivos no de recolección, sino de transmisión y procesamiento de información. El Pentágono pudo contrarrestar electrónicamente, no lo sabemos si eso tuvo efectividad, pero eso desató entre los especialistas, sobre todo la gente que estudia China, una serie de artículos. Yo recuerdo que Miles Yu, quien fuera el asesor principal del entonces secretario de Estado Mike Pompeo, un especialista en temas China, sacó un artículo en el Wall Street Journal donde explicaba cómo se estaba desarrollando o actualizando la base de espionaje que tenían los chinos en Cuba desde hace mucho tiempo. Los chinos, él explica cómo entran a Cuba cuando Putin cierra la base en el 2001, la base llamada Base de Lourdes. Los chinos entraron después de un incidente que hubo en el mar de sur de China entre un avión caza chino y un avión de reconocimiento norteamericano que chocaron en el aire. Hubo una crisis y los chinos decidieron que ellos se iban a acercar más y activaron más la base. Después de activar la base se descubrió incluso que hay un superbarco que tienen los chinos que se llama Costco, no confundir con Costco, que es con T, donde se compran los alimentos. Había sido interceptado en un puerto de Colombia y detrás de la mercancía había una parafernalia gigantesca de misiles, municiones para cañones de 130 milímetros, dinamita y detonadores. O sea, todo eso iba a ir para Cuba. Es decir, que Cuba, la relación de Cuba con China es más activa de lo que se cree o de lo que se está admitiendo el Pentágono. O sea, ellos lo trataron de minimizar, pero es bastante grave. O sea, basado en estas cosas, los senadores como Marco Rubio empezaron a desarrollar investigaciones y con información de inteligencia, Marco Rubio le ha enviado una carta de la que tú has hablado al presidente del Security Stock Exchange, que es la Cámara, que es la entidad federal que controla la bolsa de valores y los activos, las inversiones. Ese organismo tiene que velar no solamente por reglas, Cao, sino porque los inversionistas norteamericanos puedan invertir en un ambiente seguro y confiable. Sin embargo, el homólogo de esa comisión en China, que es una comisión de valores igual, se ha reunido secretamente y Marco Rubio lo dice en la carta, dando instrucciones precisas a las empresas chinas de que no le hagan un disclosure, como dice uno, no revelarle a los inversionistas americanos datos que pueden ser de interés para la defensa de China. El mes pasado, la nueva ley de defensa china entró en vigor y la han extendido muchísimo. Es para reírse porque si en Cuba hay regulado, en China lo hay también. Pero asómbrate, algunos empresarios canadienses y norteamericanos que han invertido en China se han topado de momento con que no han podido salir a veces del país. Sus empresas han sido cerradas y presos los empleados chinos. Es decir, que con esta nueva ley de contraespionaje chino, los chinos están más sensibles que nunca y más agresivos hacia Occidente. Entonces, en el segmento anterior estuviste hablando de Ecuador. Es increíble que Ecuador le deba 11 billones de dólares a China. China los tiene por el cuello. Están negociando con los bancos chinos. Y curiosamente, este asesinato de Villavicencio va a revelar en el futuro el operativo tan grande que tienen la tríada china, que es una ganga muy articulada, que incluso tiene contacto con el clan Nueva Generación de Jalisco que están operando allí. Fíjate, recuerda que en el 2017 en Cuba se empezaron las negociaciones llamadas negociaciones de paz para desmovilizar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y después que una gran parte de los activos de la guerrilla se fueron involucrando en la política colombiana, una buena parte también hizo una disidencia y formaron filas aparte. Esa disidencia colombiana no está utilizando los viejos canales del tráfico de drogas hacia Europa, sino que se han desplazado al Ecuador. Están metidos en Ecuador, tienen nuevas vías para Europa. Ecuador se ha convertido desde el 2017 en el trampolín del tráfico de drogas hacia Europa, hacia Serbia, Bosnia y Herzegovina y Albania. Es
Eso es una cosa increíble y te digo esto para que veas el ambiente de mafia que hay en Ecuador, como hay una narcopolítica allá, y no solamente a Villavicencio, ayer tirotearon a una diputada que estaba con su padre en su carro. Es decir, que está muy complicado Ecuador y la presencia china está allí. Los chinos no solamente están invirtiendo en Ecuador, por ejemplo, a Jamaica le compraron la deuda externa completa y los están ayudando a hacer escuelas, infraestructura. En Perú están trabajando en los puertos. En Argentina y Chile tienen observatorios que ellos llaman astronómicos, los más grandes que pueda haber en América Latina. Y en Nicaragua tienen una base electrónica tan parecida, tan buena como la que hay en Cuba. Es decir, que es muy peligroso y por eso es que el senador Rubio ha enviado esta carta a la comisión para que se tomen medidas. De hecho, Biden ha dictado una orden ejecutiva donde prohíbe que empresas norteamericanas inviertan en cibernética cuántica y en desarrollo de software en China. Todavía no se sabe cómo se va a complementar esa orden de Biden, pero va a haber reunión y feedback que se está pidiendo de los empresarios que tienen experiencia en China, a ver cómo pueden evitar esta penetración tan grande que tienen. Pero además dice que están entrando una cantidad importante de chinos por la frontera. Como unos 9.000, casi 10.000 entraron, pero entraron por puestos fronterizos del sur, admitidos, no es que... Desde abril de 2023, 9.854 inmigrantes chinos fueron aprobados en la frontera sureste, el número más alto registrado con un aumento de más de 15 veces durante el mismo periodo del 2022. Ahí tenemos un problema tremendo, porque eso sigue siendo una dictadura comunista y a lo mejor son chinos que huyen del comunismo, ¿o no? Bueno, eso es interesante lo que acabas de decir, porque se han detectado que estudiantes chinos que han llegado a los Estados Unidos con visas de estudiantes, ellos son muy aplicados, han tenido un alto rendimiento en las escuelas y han optado por carreras militares. De hecho, hace poco se detuvo uno que entró, venció todas las enseñanzas y en el 2018 fue detenido en el ejército americano por espía. Es decir, que lo que tú dices, no es que ser chino sea inmediatamente un espía, pero la política de Xi Jinping es una política intromisoria y está citando a los millonarios a que cumplan funciones de espionaje para el Partido Comunista. Vamos a hablar de eso.